Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento que esté viendo esta presentación. Mi nombre es Andrea Izarra y el día de hoy daré una pequeña presentación sobre dos autores, Aristóteles y Rousseau. Antes de empezar, me gustaría dar una pequeña introducción sobre quiénes eran y cuáles son las obras que voy a referir en esta presentación. Vemos que Aristóteles es griego, nació en Estagira en el siglo IV. Fue representante del periodo helenístico y el máximo representante de la filosofía griega helenística. Fue un pensador polifacético, pues sus aportes van de la medicina, la ética y muchísimo más. Fue alumno de Platón y también fue maestro de Alejandro Magno durante muy poco tiempo. La obra que voy a referir es Ética a Nicómaco. El otro autor es Rousseau. Rousseau nació en Ginebra, Suiza, en el año 1712. Fue parte del movimiento de la Ilustración y aportó en la enciclopedia, al igual que Aristóteles, fue un pensador polifacético, pues aportó en el campo de la música, en arte, educación, ética y muchísimos más. Escribe en un momento crítico para la Francia del siglo XVIII, pues se está dando el nacimiento de la burguesía, el triunfo del capitalismo y después se va a dar una revolución francesa. Y la obra que voy a referir es el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Ambos autores van a tener miradas muy distintas, entonces también van a tener definiciones muy distintas sobre estas 4 palabras. ¿Qué es la virtud? ¿Qué es el vicio? ¿Cuál es el rol de la razón? ¿Cuál es el rol de las pasiones? Vemos en la siguiente diapositiva ¿qué es la virtud para Aristóteles? Aristóteles define a la virtud como una acción, un movimiento, es un arte que se hace practicar. Es propio del alma y no del cuerpo ni de la parte puramente animal del alma, puesto que lo que se busca es la felicidad humana, la eudaimonía. El término medio es la mediedad entre dos vicios, uno por exceso, que es el placer, y otro por defecto, que es el olor. Rousseau, antes de explicar las definiciones de Rousseau, estaría preciso mencionar una cita que va a estar presente en el pensamiento del autor. El hombre es bueno hasta que la sociedad lo corrompe. Entonces, lo va a dividir entre dos. En el estado natural, antes de la sociedad, y en el estado social, cuando está en la sociedad. En el estado natural dice que la virtud no existe porque el hombre tiene todo lo que necesita. En el estado social, en cambio, sí existe, porque el hombre está en estado de guerra en el que defiende lo suyo. No es un estado de uno contra uno, sino está defendiendo lo suyo, que es la virtud. El vicio. El vicio para Aristóteles dice que nos aleja de la felicidad porque lo que nos acerca a la felicidad es la virtud. Y estamos yendo contrario a la virtud, estamos yendo al vicio, entonces nos alejamos de la felicidad. Dice también que son exageraciones o son deficiencias de las virtudes. Por ejemplo, tenemos lo que es la adicción al trabajo y la sociedad. En conclusión decimos que es una disposición moral que se debe evitar, y esta cita lo resume muy bien la relación entre vicio y virtud. Dice que la virtud y el vicio uno destruye y otro conserva. Rousseau dice que en el estado natural no existe porque no es ni el desarrollo de las luces ni el freno de la ley, sino la calma de las pasiones y la ignorancia del vicio lo que les impide obrar mal. Entonces vemos que el hombre ignora el vicio, ignora la virtud, y el hombre está en un estado amoral. El estado naturaleza del hombre es amoral. En cambio, el estado social sí se desarrolla, pues el hombre busca la estimación pública. La estimación pública se da porque existe una desigualdad, y en la siguiente cita lo explica muy bien, porque el hombre quiere ser más considerado, entonces esto produce un primer paso hacia la desigualdad y asimismo el paso hacia el vicio. Vemos en la siguiente diapositiva el rol de la razón. Para Aristóteles, en la siguiente cita nos dice: la virtud no se dan por naturaleza, sino que se adquieren con el ejercicio. Son disposiciones posibles, pero se manifiestan y se adquieren actuando. Y actuando en conformidad de la razón. Entonces vemos que la razón permite el desarrollo de la virtud y el vicio, y otras disposiciones morales como la incontinencia y continencia. La incontinencia es motivada por el placer y continencia se motiva
o no se motiva por dar razón. Y Rousseau, en el estado natural, dice que no se da, no se produce, y en el estado social sí se da porque controla los comportamientos impulsivos del hombre. En el rol de las pasiones. Según Aristóteles, en esta siguiente cita dice que los que se encuentran sumidos en las pasiones, los excesos de ira, deseo sexual y otras cosas de este género, alteran manifiestamente incluso al cuerpo. Entonces vemos que las pasiones nos afectan. También dicen que las pasiones se relacionan con los extremos, el placer y el dolor. Las pasiones se presentan en la parte salvaje, en la parte racional del alma. Se podría decir que las pasiones permiten al hombre querer alcanzar la virtud que nos lleva a alcanzar la felicidad. En todo caso, también nos permite diferenciar lo que es bueno y malo. Según Rousseau, en el estado natural, el hombre lo único que necesita es su cuerpo. Y en el estado social, el hombre dice, el entendimiento humano debe mucho a las pasiones, las cuales según el común sentir le deben mucho también, por su actividad se perfecciona nuestra razón. Entonces vemos que las pasiones, el rol de las pasiones es perfeccionador. Para responder la siguiente pregunta, ¿hasta qué punto las diferentes instituciones sociales, familia, propiedad privada, son relevantes para entender la realización de malas acciones? La respuesta de ambos autores. Para Aristóteles, en esta cita dice, la relación entre un padre y su hijo es una relación de monarquía, es un gobierno patriarcal. En otra cita dice, la relación entre un marido y su mujer es una relación aristocrática. Entonces, esta relación, ese poder, lo que nos lleva, el poder no es bueno ni malo, dice, pero sí influye en nuestros comportamientos. Entonces, lo que dice la que decía la pregunta, dice que es relevante para la realización de malas acciones. Aristóteles diría que sí. Rousseau diría que la propiedad privada y la división del trabajo en el estado natural del hombre, cuando es inocente, abre paso a la desigualdad y al aburguesamiento. Es por ello que Rousseau considera que la propiedad privada es relevante porque es fuente de la degeneración humana, lo que a su vez produce que el hombre cambie y adopte comportamientos cuestionables en fin de enfrentar la desigualdad. Ante todo lo explicado, voy a dar un ejemplo. El ciclo de la vida. El ciclo de la vida, ¿cómo lo explicaría Aristóteles? El bebé es un ser amoral, no existe virtud, no existe vicio en su entendimiento, no existe. Pero cuando ya llegamos a la etapa intermedia de nuestras vidas, el hombre va conociendo lo que es virtud, va conociendo lo que es vicio, lo que son las pasiones y las realiza. Cuando ya entra a un estado donde ya tiene una familia, las relaciones de poder también influyen en su desarrollo. Vemos ahí su relación con su esposa, la relación que va a tener con su hijo. Entonces, Aristóteles así explicaría el ciclo de la vida. Rousseau explicaría muy diferente. Compararía el bebé con el hombre natural, pues ambos son amorales. Y compararía el estado intermedio a cuando el hombre del estado natural pasa a un estado social. Ahí conoce lo que son todas las definiciones explicadas anteriormente. La virtud, el vicio, la pasión, la razón. Y dice también, un ejemplo de lo que nos lleva la desigualdad produce entre nosotros en esta sociedad es cuando ya llega a ser familia. Pues en ese hay por querer proteger lo suyo, lo mío, existe, como dice, la propiedad privada degenera al hombre. Entonces, esta sería la explicación de los autores sobre el ciclo de la vida. Agradezco mucho su atención y buenas noches, buenos días o buenas tardes. Hasta luego. Gracias.